Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida al episodio 72 de SEO desde cero, el podcast con el que cualquier persona puede aprender sobre posicionamiento web, posicionamiento en buscadores, posicionar una web en Google, y da igual si ha hecho algo de SEO alguna vez o es completamente nuevo en este mundo. Te habla Alex Serrano de alexserrano.es. Me puedes encontrar en Twitter en @alexserramar. Soy consultor SEO y profesor de SEO en Aula CM y Núcleo Digital School. Te recuerdo que tengo una newsletter de SEO en la que puedes seguir aprendiendo, pero en esta ocasión con videotips cortos de 5 minutos o menos. Se llama 300 segundos y la envío todos los miércoles a las 8:00. Te puedes suscribir en alexserrano.es/300 segundos. En este episodio quiero mencionar algo que no me hubiese gustado tener que mencionar, y sí, es el tema de Ucrania. Y quiero tocarlo porque parte del equipo de SERanking, ya sabéis que son patrocinadores de varios episodios de SEO desde cero, y es una herramienta que yo utilizo a diario. Bueno, está en Ucrania y me gustaría, aunque de poco sirva, enviar todo mi apoyo desde aquí. Y si entráis a SERanking veréis que han habilitado una página con diferentes formas de apoyar a Ucrania, por si queréis entrar y echar una ojeada. Yo recuerdo que otra forma también de ayudar es utilizar SERanking, así que podéis hacerlo. Tenéis un 10% de descuento con el código SEO desde cero. Yo no me llevo de esto absolutamente nada, pero seguro que a ello les echáis una mano y además, como digo, la herramienta es realmente buena. Y por cierto, también aprovechar para mandar desde aquí mucha fuerza al equipo de Href, que también está volcado con todo este conflicto y también que tienen una página dentro de su web para ayudar. Y bueno, cambiando de tema, esta semana en SEO desde cero Premium me ha pasado algo muy chulo. Hace una semana surgió una conversación muy enriquecedora en el grupo de Telegram y era sobre velocidad de carga, de elementos que hacen que sea más lenta, maquetadores visuales. De hecho, había un poco de debate, ¿no? Oye, pues a mí me gusta este maquetador, o yo he pasado de los maquetadores, ¿no? Pues bueno, resulta que uno de los miembros del grupo es desarrollador, sabe bastante del tema y tras consultarlo con el resto del grupo decidimos grabar un episodio especial para hablar de todo esto. Y esta semana pasada, los miembros de SEO desde cero.club pudieron escuchar este episodio, aprender de boca de alguien que sabe mucho del tema sobre optimización de carga, en general, ¿no? Temas de caché, de sliders, maquetadores, CDNs, scripts. Incluso se ha hecho una comparativa entre diferentes maquetadores visuales de WordPress. Y ha salido un capítulo bastante largo, pero con mucha tela que cortar. Y se ha generado todavía más debate, ¿no? en torno a estas cosas. Y estamos aprendiendo un montón de los propios miembros del grupo, de la comunidad. Así que, oye, encantado. Y si estas cosas no te animan a suscribirte a SEO desde cero Premium, pues yo ya no sé. Así que venga, suscríbete, que lo puedes hacer desde SEOdesdecero.club. Venga, voy a ir ya con el tema de este episodio. Pero antes de empezar a hablar de la optimización de las categorías en e-commerce, me gustaría poner algo de contexto. Normalmente en un e-commerce, a la hora de optimizar, se priorizan las categorías y las subcategorías por encima del resto de páginas. Y ojo, que esto depende mucho del tipo de e-commerce y del sector, pero suele ser así de forma bastante habitual. ¿Y por qué? Pues porque cuando buscamos productos como usuarios, además de hacerlo por marcas, solemos hacerlo también por categorías de producto o por subcategoría de producto. Por ejemplo, cuando buscamos mesas de escritorio, no estamos buscando un producto en sí, estamos buscando una categoría de productos, un grupo de productos que vienen a ser mesas de escritorio o que se categorizan, se engloban dentro de esto. Y dentro de esa categoría, mesas de escritorio, podríamos estar hablando de que una posible categoría sería mesas de escritorio de cristal o mesas de escritorio elevables que ahora están tan de moda. Pues en algunos sectores sí puede llegar a ser así, a buscar más por categoría o por subcategoría, pero en algunos otros sí que se puede también llegar a buscar por producto, ¿vale? Hay sectores en los que se suele buscar por producto, hay sectores en los que nada, y hay sectores en los que algunos productos sí y otros no, pero digamos que lo gordo de las búsquedas se lo suele llevar la categoría o la subcategoría de producto. A mí no me gusta generalizar ni hacer afirmaciones absolutas, por supuesto, y de hecho los que me soléis escuchar seguramente ya lo sepáis. Hablo desde lo que han visto mis ojos y lo que suelo encontrarme.
Y por eso cada caso debe ser estudiado por separado y analizarlo muy bien. Pero en general, pues como digo, suele ser así. Suele ser lo más habitual. Y bien, ahora cuando hablamos de optimizar una categoría o una subcategoría, no deja de ser esa optimización on-page que podemos hacer a cualquier otra página de la web, en cualquier tipo de web, sea o no sea una tienda online. Estoy hablando de la semántica, de las keywords, de la estructura, del enlazado interno y demás. Son bastantes aspectos los que se pueden hacer y por eso este tema que voy a abordar hoy en este episodio lo voy a separar en 2 episodios. Este que estás escuchando y otro que saldrá más adelante, dentro de quizás, el siguiente episodio no, quizás sea el siguiente. Lo veremos, así que estate atento porque completaré la info de hoy con otros aspectos por no hacerlo demasiado extenso el capítulo y sobre todo porque queden las cosas claras y nos podamos centrar en cada una de ellas, que si están en el episodio es porque son importantes. La primera de las cosas que quiero hablar y de las que podemos servirnos para optimizar y para hacer mucho mejor a nivel de SEO las categorías y las subcategorías de un e-commerce es el Keyword Research. Como no, iba a empezar por el Keyword Research, que es la base de todo lo que después vamos a trabajar, ¿no? en estas categorías y en estas subcategorías. Bueno, pensemos que en un e-commerce tú puedes llegar a tener una idea inicial, una idea preconcebida de qué categorías y qué subcategorías vas a tener, porque entendemos que cuando tienes un e-commerce entre manos, sea tuyo o sea de un cliente, vas a tener vas a saber qué productos tienes y cómo más o menos categorizarlos. En algunos puede estar muy claro, en otros pueden llegar a surgir dudas, pero es en este momento en el que ese estudio de palabras clave tiene que despejarnos esas dudas. Es decir, si hay una serie de productos que nosotros habíamos pensado en categorizarlos de una forma, seguramente con el Keyword Research, en base a cómo buscan los usuarios y también en qué tipo de resultados aparecen en Google, esto me va a permitir a mí saber si categorizo de esa forma o tengo que categorizar de otra forma. Con esto vengo a decir que cuando hacemos un Keyword Research para un e-commerce, no solo es cuestión de ver qué palabras clave similares y cuáles son las que tienen más volumen o más o menos competencia para meterlas en estas páginas. Tengo que ser capaz también de detectar todas esas señales que me están enviando los usuarios porque buscan de una forma o buscan de otra y me tiene que servir para que esas keywords que estoy encontrando, saber si se asignan a una página, si se asignan a otra o si me están dando ideas de cómo categorizar unos productos que a lo mejor antes no había tenido en cuenta. El Keyword Research tiene, entre sus muchas funciones, tiene que servir para validar esas ideas que ya tenemos, esas ideas que ya teníamos inicialmente, y también me tiene que servir para sacar ideas y ya no solo, como decíamos, decirme cómo categorizar a lo mejor algunos productos, sino incluso para llegar a pensar en abrir categorías nuevas o subcategorías nuevas. Esto mismo me pasó a mí hace poco con un proyecto en el que era un e-commerce, ya estaba hecho y a la hora de hacer el Keyword Research detecté que dentro de unas categorías se podía generar una serie de subcategorías porque por keywords, por cómo buscaban los usuarios, por esos patrones de búsqueda, daba para generar unas nuevas subcategorías. Esto lo conté en un episodio específico para esto en el Premium, de cómo lo hago yo en un proyecto en el que estoy trabajando. Y lo mismo que hablo de categorías y de subcategorías, al final esto se aplica también a productos. Es decir, si detectas que hay una serie de productos que no se están buscando, que se están buscando y tú no habías tenido esto en cuenta, pero esos productos los tienes, también te puede ayudar bastante el Keyword Research a detectar esto. Cuando digo de abrir una categoría o abrir una nueva subcategoría en base a que he detectado que hay una demanda y que hay un patrón de búsqueda que me cuadra con una serie de productos que tengo y por lo tanto puedo generar esa subcategoría o esa categoría, tengo que tener en cuenta también cuántos productos, cuántas referencias tengo en el e-commerce para montar esto. Es decir, que no solo nos guiemos por el SEO y por el keyword, por el Keyword Research, sino también por cuántas referencias tengo. No puedo montar una subcategoría porque he visto que se está buscando si de repente solo tengo un producto que coincide con esa subcategoría o con esa forma de categorizar los productos. Un mínimo, 10, 15, 20 productos que entren dentro de esa subcategoría. Porque si no, al final, a la larga, lo que estamos haciendo es, imaginar, ¿no?, que llegamos a posicionar esa
su categoría de producto con 1 o 2 productos, pues al final la experiencia de usuario tampoco va a ser buena. Y pensemos siempre en un e-commerce, en ese equilibrio entre el SEO y el negocio. Que no lo hagamos o que no todas las decisiones que estemos tomando se tomen en base al SEO, ¿vale? Que siempre tenga todo cierto sentido a nivel de negocio. Otra cosa que es importante cuando estamos pensando en trabajar esas categorías de productos, subcategorías o los productos, cuidado, porque hay veces que tenemos una serie de productos, tenemos las categorías o tenemos también subcategorías y tenemos que ver, que esto siempre lo digo, cómo Google está resolviendo esa búsqueda concreta para la que queremos posicionar o la intención de búsqueda que queremos cubrir. Es decir, Google, hay veces en e-commerce que hacemos la búsqueda y vemos que las URLs que posicionan en top 5 o en top 10 son URLs de subcategorías de producto. Pero en otros casos, vemos cómo en lugar de subcategorías de producto se nos está mostrando URLs de productos tal cuales. Y en ese caso tenemos que analizarlo muy bien y ver si nosotros tenemos que responder con una subcategoría de producto o con una categoría. Y esto aplica a la hora de pensar si abrimos nuevas subcategorías o no. Si hay una keyword que hemos detectado que la gente podría llegar a buscar esa keyword para referirse a una subcategoría, si hacemos la búsqueda y en lugar de subcategorías aparecen productos, desecha la idea, porque seguramente vas a tener que responder a esa intención de búsqueda con un producto. ¿Por qué? Porque Google lo está mostrando así. Si Google lo está mostrando así, seguramente sea porque tiene suficientes datos, suficiente información como para saber que el usuario espera encontrar fichas de producto en lugar de una subcategoría. Y otra cosa que podríamos extraer del Keyword Research para ayudarnos a optimizar mucho mejor estas categorías y las subcategorías serían todas esas long tails que muchas veces aparecen. Hay sectores en los que no aparecen, hay sectores en los que sí, que me pueden ayudar a entrar en búsquedas con menos competencia, sobre todo al principio, ¿no? Cuando tenemos una web que a corto o medio plazo no va a poder competir por esas keywords transaccionales quizás más genéricas y más competidas, que vayamos a esas long tails que me dan las herramientas como SERranking para ir a por esas long tails. Y al final toda esa información, esas long tails, incluso keywords similares que van saliendo, que las podamos incluir dentro de esta página para ampliar el abanico de palabras clave en las que podemos estar posicionando, sobre todo las que tienen menos competencia y son long tail, para poder al menos ir entrando poco a poco en esas SERPs, empezar a tener cierta visibilidad, impresiones, clics, que la gente llegue a esas categorías, a esas subcategorías y sobre todo, obviamente, que es a lo que hemos venido aquí, tener ventas. El segundo aspecto a tener en cuenta y relacionado con la optimización de este tipo de páginas son los textos. A ver, los textos en categorías y subcategorías. Voy a poner un poco de contexto. Y es que algo que suele ocurrir en los e-commerce cuando se quiere mejorar el SEO es que se incluyen textos pues, más o menos cortos al final de las categorías y de las subcategorías y ahí se incluyen keywords principales, keywords secundarias y demás. Porque así pensamos también que esas páginas de categorías o subcategorías van a posicionar mejor para esas keywords que queremos. Pero ¿hasta qué punto es cierto esto? Porque claro, vemos que esto se hace mucho en muchísimas tiendas online. De hecho, hasta en tiendas online tan potentes como Zalando o tiendas online como Planeta Huerto. Y aquí lo que tenemos que plantearnos es si esto se hace por inercia o es que de verdad ayuda al SEO. Que, claro, porque vemos que hay webs muy potentes que les funcionan muy bien, que en principio están posicionando muy bien, pero realmente tenemos que plantearnos si es por eso o si es por otras muchas razones. Bueno, vamos a irnos a la raíz del asunto, que es lo que dice Google sobre esto, y en concreto John Mueller, que al final, bueno, pues ya sabemos que este señor siempre dice cosas que hay que escuchar, obviamente, aunque muchas de ellas, bueno, haya que cogerlas con pinzas y haya siempre que relativizar todo lo que dice. Pues hace unos meses, sacó este tema a relucir de nuevo, el tema de los textos en las categorías y en las subcategorías, y a ver qué dice de esto, ¿no? Bueno, pues en torno a septiembre de 2021, John sobre este tema dijo que, bueno, que un poco de contenido en las categorías de una tienda online siempre es útil, que no hace falta convertirlo en una especie de artículo, no hace falta poner un post de Wikipedia dentro de un e-commerce, dentro de la categoría de un e-commerce, y que incluso añadir demasiado contenido podría diluir el valor de esa página, pero que bueno, que a Google le viene bien un poco de contexto sobre lo que va a esa página, por lo tanto que sí que puede ayudar tener algo de texto con su semántica, con sus entidades, con su, bueno, en general, lo que le aporta a Google puede ser beneficioso
para entender de qué va esa página. Y luego entre poner el texto arriba o abajo ya habréis visto que en tiendas online las categorías, hay tiendas online, la mayoría, el grueso del contenido se suele poner debajo de todos los ítems, de todos los productos, y que a veces tenemos arriba un poco de texto o a veces tenemos bastante texto arriba, pero solo se muestra una pequeña porción porque hay una opción de ver más y de esa forma, dándole a ver más, se despliega lo demás. Bueno, respecto a esto, a dónde poner esos textos, piensa que cree que no hay gran diferencia entre hacerlo arriba abajo de cara a lo que es el buscador, aunque lo normal, lo más adecuado sería ponerlo arriba, aunque ojo, ponerlo arriba siempre y cuando, y esto ya lo digo yo, no interfiera o no deje muy abajo los productos, que al final es lo importante de la categoría, ¿no? Si el usuario llega a una categoría, sea la fuente de tráfico la que sea, va a buscar o va a querer encontrar los productos y no 300 o 400 palabras y luego ya abajo, haciendo scroll, llegar a los productos. Si nos remontamos un año atrás, a 2020, John dijo que el 90% del contenido que se suele incluir en las categorías es completamente innecesario y que sería útil tener una o dos oraciones, como mucho, para entender de qué va esa página. Que en indexación móvil también, al principio, tuvieron problemas para entender de qué iban las páginas al tener solo enlaces a productos y que a día de hoy, habla que es eso, recomendable tener una o dos líneas porque al final va a ser lo que un usuario podrá o querrá leer. Y tiene todo el sentido del mundo. Lo cierto es que un usuario no va a una página de categoría de producto a leer cosas, sino a buscar productos que están dentro de esa categoría. Bien. Puede ocurrir también que al tener productos y además mucha información en contenido escrito, ¿no?, en textos, pues pueda generar cierta confusión al buscador sobre qué intención de búsqueda quiere cubrir o está cubriendo esa página, ¿no? Si es más enfocado a transaccional o más enfocado a informativo. Es decir, ¿vendes zapatos de vestir o estás contando la historia de los zapatos de vestir? Y a ver, que siempre hay excepciones, hay tiendas online que seguramente parte del contenido que se pueda poner en una categoría o subcategoría sí que pueda tener cierta utilidad, no siempre va a ser paja, como hay muchísimas tiendas online. Entonces hay que analizar cada página por separado y si consideras que el texto que puedes poner, además de ayudar a ese contexto, ayudar a la semántica de la página, a que Google entienda mejor qué vendes en esa categoría de producto, ayude al usuario, mejor que mejor, pero como digo, no siempre se puede hacer. Y hemos hablado del 2021, de lo que dijo John en este año, de lo que dijo en 2020, y vamos a remontarnos hasta 2019 para ver qué dijo. Pues una de las cosas que dijo es que poner textos abajo en las categorías no era una buena práctica, que esto, que el usuario se deba desplazar hacia abajo del todo para verlo no tiene sentido. Y tiene sentido si lo unimos con lo que dijo en 2020 de poner simplemente un par de líneas arriba y el resto de texto, pues si hay que añadir más, que no solía ser útil en el 90% de los casos, por lo tanto no hacía falta. Oye, que si pones un par de líneas, las pongas arriba del todo, un par de líneas que no molestan, y debajo del primer encabezado. Y que a Google también le puede ayudar para tener más contexto sobre esas páginas, otros elementos, como por ejemplo el alt en las imágenes de productos que se muestran en esa categoría, las leyendas de las fotos, y pues al final con esa información puede tener contexto de sobra. Pero como veis, al final estamos cambiando un poco. Dentro sí, se sigue la misma línea, pero como que va abriendo un poco más el abanico de, textos en las categorías que no sean kilométricos, pero sí que nos ayudan, que esté arriba. En definitiva, ¿qué hacemos con los textos en las categorías? Pues podemos pensar en que añadir esas 2 líneas, 3 líneas de texto arriba del todo encima de los productos, porque sí que es verdad que al final lo importante son los productos, pero un par de líneas arriba no van a molestar, no van a hacer que tengas que hacer mucho scroll para llegar a los productos. Los nombres de los productos, al final, si están bien optimizados, ya están dando información a Google sobre esa página, y si queremos añadir texto al final de la página, adelante, que no sea kilométrico ni, por supuesto, mucho cuidado con la intencionalidad de ese texto, si es meramente informativo para dar un poco de contexto, que no cubra o que no parezca que está cubriendo otra intención de búsqueda. Quizás informativa o un poco separada, aunque relacionada, ¿no?, de esa categoría o esa subcategoría, que al final lo que queremos es cubrir esa intención de búsqueda de usuarios que buscan esos productos categorizados.
Y aquí, pues bueno, no hace falta poner miles de palabras, 100, 200 palabras, lo que consideres necesario, y si encuentras algo de contenido que realmente sí que va a ser útil para el usuario, adelante. También puedes analizar si las páginas con las que vas a competir tienen textos o no tienen textos, cómo lo hacen, qué tipo de contenido es, si resuelven alguna otra intención de búsqueda asociada. También te puedes ayudar del bloque, para sacar ideas, por ejemplo, del bloque de otras preguntas de los usuarios. Hay veces que cuando buscamos categorías o subcategorías de producto en Google, o que digamos aparecen este tipo de páginas, aparece el bloque de otras preguntas de los usuarios y podemos pensar en que esas preguntas, sobre todo las del principio, que se están contestando, que aparecen ahí, podríamos intentar abarcarlas siempre y cuando no se desvíe demasiado la intención de búsqueda. ¿Qué tipo de contenido útil podríamos poner en estos textos del final de una categoría? Pues por ejemplo la típica guía de compra, preguntas frecuentes, ¿no? Las típicas facts, es decir, intentar añadir algo diferente que dé algo de valor añadido. Y sobre todo, ya hablando de valor añadido, que lo acabo de pensar, ¿por qué esos usuarios que han llegado a tu categoría de producto tendrían que comprar tus productos? Oye, pues precisamente qué valor añadido tienen tus productos, qué te diferencia, cuáles son las características, a lo mejor si estás compitiendo por precio, hablar de tema de precio, si estás compitiendo por calidad y estás yendo a un tipo de cliente que exige más calidad, darle un poco de peso a este tipo de atributos. Y así también ya no solo será un poco... No estamos hablando de utilidad del texto, sino ya estamos hablando de pura venta, ¿no? De convencer al usuario de que esos son los productos que está buscando. Y para cerrar este tema, yo siempre, y creo que esto viene bien, el tema de los textos, sobre todo en tiendas online que son nuevas o que llevan poco tiempo, que estamos haciéndoles SEO y nunca se ha cuidado el SEO, meterle este tipo de textos sí que ayuda a que Google entienda mejor, no tanto a que posicione mejor esas páginas, sino a que entienda mejor el cometido, el propósito de cada página, y así también cosas que me he encontrado, por ejemplo, que se pueden evitar, como ciertas canibalizaciones entre una subcategoría de producto y un producto. Es decir, que alguien hace una búsqueda que es más una búsqueda de una subcategoría de producto y en lugar de aparecer la subcategoría de producto de esta tienda, aparece el producto. ¿Por qué? Porque el producto, por lo que sea, tiene más información, la descripción del producto, las características, opiniones o lo que sea, que hace que esa ficha esté a ojos de Google mucho más contextualizada que una subcategoría, porque de la subcategoría no tiene tanta información. Por eso a veces estos textos pueden ayudar bastante a que Google entienda mejor todas estas páginas. El tercero de los puntos serían las URLs. Recordad que ya hice hace tiempo un capítulo sobre cómo hacer URLs a nivel de contenido, a nivel de estructura, qué cosas se podían hacer. Si tienes dudas o no te acuerdas, te recomiendo que lo vuelvas a escuchar. Y esto aplica también, estos tips, estas optimizaciones, a un e-commerce y a sus categorías y a sus subcategorías. Lo más cortas posibles, es decir, que no tengamos URLs kilométricas. Que digamos que el usuario a simple vista, cuando está navegando por esa URL, si tú estás leyendo esa URL, sepas a simple vista en qué categoría estamos. Y si hay un recorrido porque estamos en una subcategoría y venimos de una categoría, que esa URL lo describa de esta forma. Va a depender mucho del CMS, va a depender de cómo hagamos la tienda online. Yo me he encontrado con URLs de todo tipo. Por ejemplo, que estemos en una subcategoría y en esa URL no aparezca el directorio de la categoría arriba, a nivel superior. Y otros casos en los que sí, en los que tenemos si estamos en una subcategoría, tenemos la URL que es /categoría /subcategoría. O sea, no poniendo categoría y subcategoría, sino lo que es cada una en cada caso, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos antes de mesas escritorio /elevables o mesas escritorio /cristal. ¿Vale? De esta forma, lo que estamos haciendo también es trabajar esas keywords en la URL y sin repetirlas. Podría ser perfectamente y tener una URL de una subcategoría que no tuviera la categoría principal como superior. A mí la verdad que me gusta más que sean URLs con la categoría y con la subcategoría, como digo, mesa escritorio /elevable o mesas escritorio /cristal, por ejemplo, ¿no? Y aquí lo que es importante también es no repetir las keywords, no poner mesas escritorio /mesas cristal, mesas escritorio /mesas elevables. Simplemente con tener una vez lo de mesas escritorio haría falta, ¿no? Que me he encontrado casos incluso que aplicaría a este ejemplo como mesas escritorio /mesas escritorio cristal. No hace falta, estamos
alargando las URLs, estamos repitiendo esas keywords, con que esté una vez es más que suficiente. Y además, a nivel visual, se aprecia perfectamente de dónde venimos, de qué categoría venimos. Esto ya cuando estemos en uno de los productos que tenemos en esa subcategoría o en una categoría, lo ideal es que las URLs de los productos no tengan esa carpeta de la categoría, sobre todo, además de que porque pueden quedar realmente largas, sobre todo porque en algunos casos, en algunas tiendas online, un mismo producto puede estar categorizado en diferentes sitios, puede estar en diferentes categorías o en diferentes subcategorías. Por lo tanto, no tendría sentido que ese producto tuviera en la estructura de URL la carpeta que estamos hablando, la carpeta de la subcategoría o la carpeta de la categoría. Y el cuarto punto serían los enlaces internos. Partimos de la base que las categorías y las subcategorías van a ser las páginas de las más relevantes del e-commerce y por lo tanto necesitamos optimizarlas y reforzarlas a nivel de enlazado interno lo máximo que podamos. Una de las cosas que podemos hacer, que no siempre es sencillo, es enlazar a las categorías que más me interesa potenciar, las que más fuerza necesitan, las que quiero posicionar por encima de todo, con enlaces desde otras categorías similares o desde otras subcategorías similares. ¿Esto desde dónde lo podemos hacer exactamente? Bueno, si esto lo unimos al punto en el que hablábamos de meter textos en las categorías, esos textos al final, bueno, pues podemos aprovechar esos textos para hablar de que tenemos otras categorías, otras subcategorías e intentar meter enlaces internos y además con unos textos ancla que nos venga bien según el momento, bueno, según la keyword que queramos reforzar. Esto lo podemos hacer, pero también llevando cuidado y teniendo en cuenta si el enlazado que estamos practicando o si el enlazado interno que queremos hacer es más vertical o más horizontal. Es decir, que los enlaces internos vayan entre subcategorías de una misma categoría o si vamos a enlazar más de forma horizontal, es decir, subcategorías dentro de categorías diferentes. Por ejemplo, tengo la categoría mesas de escritorio y dentro tengo subcategoría mesas de cristal, mesas elevables, mesas de madera, etc. Y tengo otra categoría que es sillas de escritorio. Y dentro de sillas de escritorio tengo diferentes tipos. Tengo que decidir si enlazo entre las subcategorías de la categoría mesas de escritorio a las subcategorías de la categoría sillas. Que al final, si lo pensamos, por negocio puede tener sentido, porque si te compras una mesa de escritorio puedes necesitar una silla, pero a nivel de SEO tenemos que pensarlo muy bien si vamos a generar ese enlazado horizontal o un enlazado mixto, o hacer un enlazado más, hacer un enlazado 100% vertical. Otra forma de potenciar estos enlaces internos es aprovechar en algunas tiendas online, cuando estamos en categorías y estamos en subcategorías, a la izquierda, sobre todo en webs que tienen muchas categorías y muchas subcategorías diferentes, tenemos en el menú lateral un montón de ítems de subcategorías en las que podemos aprovechar para incluir los enlaces internos. Si estamos, son menús laterales que replican el menú superior en muchos casos y aquí dentro tenemos esos enlaces a la categoría, las subcategorías que pertenecen a esa categoría y así con las demás. También nos encontramos en estos casos filtros que algunos, si vemos que tiene cierto sentido por búsquedas, esas URL de filtros se pueden indexar, ¿vale? Y aquí es muy interesante, por ejemplo, cómo lo hace PC Componentes, que al final lo que esta es una categoría de producto, empiezas a clicar esos filtros a la izquierda y hay algunos filtros que están, bloqueados por robots o en noindex porque por las búsquedas que ha dado ese keyword research no tiene sentido esa combinación de filtros indexarla, pero hay otros casos en los que la combinación de filtros te da una selección de productos que sí que es indexable por las características que tienen, por cómo se ha conformado ese filtro y en base también a que la gente eso sí que lo busca tal cual. Y por lo tanto, al final lo que estamos haciendo con ese menú a la izquierda que nos permite seleccionar desde filtros a categorías y subcategorías, nos está permitiendo hacer que Google vaya, que rastree otras categorías y subcategorías y por supuesto que esos enlaces internos vayan y que estemos potenciando las categorías que queramos. También podríamos hacerlo, aunque es más complicado, no va a ser tan efectivo, generar enlaces internos desde productos a las subcategorías o categorías de producto a las que pertenecen. Esto no va a ser tanto quizás desde los textos de los productos,
sino meter algún elemento dentro de lo que es la ficha que automáticamente ponga un enlace interno a la categoría de ese producto. En algunas e-commerce lo vais a ver, que dentro de una ficha te va a decir categoría a la que pertenece, X categoría. Y ese enlace interno estamos automáticamente poniendo un enlace a la categoría y la subcategoría y, como digo, automáticamente son enlaces que no ponemos nosotros de forma manual. Algo que sí podemos hacer de forma manual es destacar tanto las categorías y las subcategorías que nos importen, que queramos potenciar directamente en la home, en el cuerpo de la home, en el contenido. Por ejemplo, si hay una época en la que queremos potenciar, bien por la estacionalidad, por la época del año que es, o bien porque justo en ese momento necesitamos potenciar unas categorías nuevas que hemos sacado o que están peor a nivel de SEO, podemos destacarlas en la home tirando esos enlaces internos desde la home hacia ellas. Y digo elegir, ¿no? Y digo poner una serie de categorías porque tampoco vamos a poner todas las categorías y todo lo que queramos potenciar a nivel de SEO desde la home, porque al final la fuerza se va a ir diluyendo bastante. Y sí que podemos ir variando los enlaces que tenemos en la home. Como digo, por temas estacionales, por temas de negocio, por temas de SEO, ir destacando en diferentes momentos unas categorías u otras, unos productos u otros también, por supuesto, y con esto ir variando ese enlazado interno. Y parecido a esto también podríamos hacerlo dentro de una categoría. Si estoy dentro de una categoría como es mesas de escritorio, en esa categoría principal, en la que ya puedo obviamente mostrar una selección de mesas de escritorio, a lo mejor no tengo por qué mostrarlas todas si tengo cientos de referencias, pero sí que puedo mostrar las que a mí más me interese potenciar, una selección, y antes de ese bloque en el que tenemos esas fichas de producto, vamos a tener un bloque en el que podemos destacar las subcategorías. En este caso sí pondría todas dentro de esa categoría. Si la categoría es mesas de escritorio, tendríamos dentro mesas de cristal, mesas elevables, mesas de madera, mesas de oficina o las subcategorías que tuviéramos. Pero lo que estamos haciendo es mandar enlaces internos desde la categoría madre a las subcategorías y luego ya en las subcategorías ya sí que vamos a tener todos los productos y si corresponde tener paginaciones, pues tendríamos las paginaciones. Bueno, como decía al principio del episodio, las categorías y las subcategorías de un e-commerce son fundamentales, son páginas importantísimas y estas son cuatro de las áreas que podemos trabajar o que debemos tener en cuenta a la hora de optimizar y de mejorar el SEO y el negocio de estas categorías. En el siguiente episodio que trate sobre este tema, ya digo, seguramente sea el episodio 74, dentro de 2 episodios, seguiré hablando sobre optimización de esto. Hablaré de estructura, hablaré de migas de pan, hablaré de esos filtros que ya he ido mencionando, de la navegación por facetas, hablaré de datos estructurados, hablaré de las paginaciones un poco también para que sepamos qué podemos hacer, aunque esto da para otro episodio completamente, pero bueno, espero que como forma de abrir boca en cuanto a la optimización de categorías y subcategorías os haya venido bien, lo hayáis entendido y que podáis aplicarlo ya mismo en vuestras tiendas online o que lo guardéis para el futuro. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado. Recuerda que si te ha gustado puedes dejar una valoración de 5 estrellas en Apple Podcast, ahora también lo puedes hacer en Spotify, si me escuchas en Spotify. Y nada, que sigas escuchando, que te suscribas, así no te pierdes ningún episodio. Y nos escuchamos en el siguiente episodio en el que tendremos a una invitada muy especial. Un saludo, un abrazo, hasta luego.